Ahí, perfecto. Y vamos a presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy, que es Carlos Barría Román, psicólogo y licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, PhD en Psicología, Universidad de Chile, psicoanalista asociado de la NEL CF Santiago, psicólogo clínico acreditado por la Comisión Nacional de Psicología Clínica, profesor asociado de la Universidad San Sebastián, director de investigación y posgrado de la Universidad San Sebastián, docente del diplomado en prevención y abordaje de los procesos suicidas en jóvenes y adolescentes, psicólogo de atención clínica con adolescentes y adultos, y actualmente psicólogo clínico en Centro de Salud Mental Comunitaria de Linares, Servicio Salud Maule. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Carlos para que inicie la exposición del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Juan Ignacio. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bien, tenemos poco tiempo, así que vamos a compartir inmediatamente mi presentación. Como decía Juan Ignacio, vamos a tener un tiempo al final para poder conversar. Y déjenme. Bien, me imagino que ahí se ve la presentación. Un segundo. Okay. Bien. Bueno, este seminario, como ustedes saben, está relacionado con un curso que vamos a tener la próxima semana, que se llama Práctica Psicoanalítica ante el malestar del adolescente contemporáneo. Me interesa mucho el tema de las tecnologías y la salud mental en adolescentes, entonces este va a ser una especie como de seminario breve para poder entusiasmar a los que quieran para que podamos trabajar la próxima semana a propósito del malestar del adolescente contemporáneo. ¿Ok? Bien, ¿qué nos interesa? Nos interesa comprender algunas coordenadas propias de nuestra época para pensar la adolescencia contemporánea. ¿Qué quiere decir eso? En todas las épocas siempre ha habido malestar. Pareciera que nosotros los seres humanos, malestar subjetivo, ¿no? Nos sentimos mal a veces los seres humanos, no estamos contentos con las cosas, con la vida. A veces hay cosas que no nos gustan de nosotros, del mundo, del universo. A veces sentimos bienestar, a veces sentimos malestar. Pero lo que nos interesa destacar es que cada época tiene sus propias coordenadas, por así decirlo, de producción de nuestra subjetividad humana. No es la misma la época victoriana, por ejemplo, el siglo XIX, que la época de hoy en día, siglo XXI. Entonces, nosotros cuando hablamos de subjetivación estamos tratando de ver cómo se articula la época, digamos, el conjunto, lo universal, con lo particular que es cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces nos interesa comprender algunas coordenadas propias de esta época para pensar la adolescencia contemporánea, y por otro lado también reconocer los efectos de las nuevas tecnologías, y esto a mí me parece apasionante, pensar los efectos de las nuevas tecnologías en cada uno de nosotros, pero sobre todo en nuestros adolescentes contemporáneos. Me parece apasionante porque es un objeto de estudio que siempre se nos escapa, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo diga hoy día, ya mañana, pasado, el próximo mes va a estar obsoleto porque van saliendo más y más y más adelantos tecnológicos a una velocidad que hace que la reflexión sobre lo que está pasando en el mundo y los efectos de la tecnología en cada uno de nosotros sea difícil de que podamos instaurar una reflexividad sobre esto, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque implica que a los que nos interesa la salud mental, el bienestar de los jóvenes y adolescentes, tenemos que estar siempre con las antenas bien paradas para ir viendo cómo se configura la época en la que estamos. Y es una época que tiene una característica bien particular que la diferencia de las épocas pasadas. Esta es una época que va a toda velocidad y eso va en aumento. ¿Ok? Eh, una cosa me parece que es importante decir al tiro es que se tiende a demonizar a veces los efectos de la tecnología. No me interesa eso, no me parece un ejercicio intelectual interesante demonizar, por ejemplo, las tecnologías. Cada vez que ha ocurrido así un avance tecnológico importante, se ha producido mucho susto en la humanidad. Piensen ustedes cuando surgió la tele.
Pero tampoco podemos idealizarla, que eso también se hace mucho, ¿no? Hay una confianza a veces ciega, un poco ingenua, algo infantil, de pensar que las tecnologías nos van a dar respuesta a todo y que vamos a ser más felices que antes nosotros los seres humanos por la tecnología. Yo creo que no hay que ni demonizar ni idealizar, sino comprender los efectos que tiene la tecnología para cada sujeto en particular, donde para algunos sujetos es una fuente de bienestar, de una solución, por así decirlo, ante el sufrimiento en la vida, y para otras personas las deja en una posición de más sufrimiento, de más soledad, y que eso es lo que es interesante abordar, ¿ok? Entonces, eso me parece importante señalarlo, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo no tienen que ver con categorías morales ni son propiedades intrínsecas de las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías siempre son el resultado de acciones, decisiones de nosotros los seres humanos, pero no es un bien per se ni tampoco algo diabólico, ¿ok? Entonces eso me interesa a mí dejar bien sentado. Como escucharon en la presentación muy amable de Juan Ignacio, fue muy amable, soy psicoanalista y eso entonces a nosotros los psicoanalistas nos interesa mucho no tomar partido ni demonizar ni idealizar, sino ver cuáles son las consecuencias sintomáticas, por ejemplo, que tienen las tecnologías en los sujetos, sin obviar, por supuesto, los posibles beneficios que puedan tener. ¿Okay? Bueno, eso es por lo menos lo que me interesa a mí abordar en este ratito que tenemos. ¿Ok? Vamos a ajustar algunos términos y expectativas. ¿Ok? Cuando hablamos de adolescencia, a veces se mete en el mismo saco adolescencia, juventud, hace que tengamos ahí en ciencias sociales a veces eh, una, una especie así como de superposiciones. De repente a los adolescentes le decimos jóvenes, los jóvenes pensamos que todo es la adolescencia. Este no es un curso en que nos vamos a dedicar a profundizar en cómo se ha pensado desde las ciencias sociales la diferencia entre adolescencia y juventud, pero sí me parece importante señalar que cuando hablamos de adolescencia, vamos a hablar también de una construcción social, o sea, es algo que es histórico, que es cultural, que es relacional, que se forja a propósito de distintos procesos históricos y sociales, y que van delimitando, ¿no? Por ejemplo, ahí Bourdieu traía una cita así del gran Bourdieu, dice, la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en una lucha, digamos, en una oposición entre jóvenes y viejos, ¿ok? Y en ese sentido, vamos a pensar la adolescencia como un intersticio, ¿no? Un tránsito de la infancia hacia la adultez, se suele hablar en esos términos. Ahora, en este intersticio aparece la conceptualización de adolescencia y de juventud con delimitaciones no siempre claras. Como les decía, muchos aspectos se superponen. Todo esto depende de los enfoques teóricos que tengamos, desde dónde se trabaje y qué nos interesa, ¿sí? A mí en particular, quizás no compartimos todos los mismos intereses, pero a mí en particular me interesa la clínica, el cómo podemos ayudar a los adolescentes contemporáneos en la problemática de salud mental contemporánea. Y pienso las cosas desde mi formación como psicoanalista, psicoanalista, ¿ok? Convencionalmente, esto para situar alguna diferencia a propósito que hablamos de juventud, adolescencia, convencionalmente se ha distinguido una franja etaria, ¿no? Entre los 12 y 18, adolescencia, para la juventud hablar entre 15 y 29, pero la verdad que no sé si eso es muy interesante para nosotros. Además que si entramos, por ejemplo, a pensar las políticas públicas en Latinoamérica, dirigidas hacia la adolescencia y la juventud, estos rangos empiezan a variar mucho, ¿no? Alguna vez estuve revisando sobre los rangos, las diferencias entre adolescencia y juventud desde las ciencias sociales, pensando en políticas públicas en Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, y hay bastante variabilidad, ¿ok? Entonces, a mí más bien lo que me interesa, lo voy a destacar mucho en el curso de la próxima semana, quiero invitarles a pensar la adolescencia, ¿sí? Como un espacio de trabajo psíquico, ¿sí? Un espacio de trabajo psíquico no fácil, más bien tormentoso, por el cual todos los que nosotros estamos aquí hemos pasado,
con más tensión, menos tensión, con el entorno, con las instituciones, con nuestros padres, con la familia, con nosotros mismos. Pero un espacio de trabajo psíquico sobre algo que irrumpe en cada uno de nosotros, y para lo cual nunca se está preparado, ¿sí? Estoy pensando, insisto, esto lo voy a destacar mucho la próxima semana, pero lo vamos a trabajar, pero estoy pensando en el puber. Puber viene de pubis, cuando aparece el primer vello púbico, que se encuentra de repente con una irrupción de las transformaciones de su cuerpo, ¿sí? Una metamorfosis. Freud elige hablar la palabra metamorfosis para hablar de la pubertad, ¿no? Una metamorfosis que sorprende, y que nos encontramos con un cuerpo otro, algo que se nos hace extraño, tanto a nivel de imagen, como también por toda la efervescencia del cuerpo que empieza a avivar y que aparecen ansias nuevas. Entonces, cuando digo la adolescencia como trabajo psíquico, es todo un periodo de mucho trabajo sobre todos estos cambios, sobre esta metamorfosis, cómo subjetivar todo esto que está pasando, toda esta ebullición que surge en la sexualidad infantil, que brota ahora y que empieza a arrancarse a tratar de ir al encuentro con el cuerpo del otro, ¿ok? Entonces, allí me parece muy importante situar la adolescencia en el plano del trabajo psíquico que hay que hacer sobre algo que irrumpe, en esta metamorfosis, ¿no? Me gusta mucho la idea de metamorfosis porque nos sugiere inmediatamente la novela de Kafka, ¿sí? Me imagino que algunos la conocen, ¿no? Este Gregorio Samsa que un día amanece convertido en un insecto y que le viene todo un sentimiento de extrañeza, de ajenidad, que hace que uno tenga que iniciar un trabajo psíquico, ¿sí? Entonces, cada adolescente ha tenido que desplegar con las herramientas que le proporciona la época, con las herramientas simbólicas, con los ritos de pasaje, con lo que se encuentra a mano, ha tenido que construir su propia forma de hacer suyo este asalto de algo sin nombre que proviene del cuerpo, ¿no? Esta transformación. ¿Okay? Eh, entonces, eso para ajustar así algunos términos, expectativas digo también porque acá hay temas muy grandes de abarcar que no vamos a poder hacernos cargo en una hora. ¿Okay? Pero interesante si esto los lanza a ustedes a investigar, a trabajar, eso sería fantástico. ¿Okay? Bien. Este trabajo psíquico del adolescente, ¿sí?, se realiza en una época determinada, ¿ok? En una época con sus propias características estructurales, podríamos decir. Bueno, no es casualidad que elija la idea de los efectos de la tecnología y de la técnica en los adolescentes contemporáneos, porque me parece que es una marca de la época, ¿sí? O sea, hoy día una condición sine qua non para pensar la salud mental en adolescentes, ¿sí?, es entender una época que está estructurada, que gira en torno a los avances tecnológicos. No es, por supuesto, no lo es todo, ni estoy diciendo que sea lo más importante, pero hoy día es un pasaje insoslayable, ¿sí? Eh, Ustedes han visto, por ejemplo, que los autores, varios autores, los medios de comunicaciones también, han agarrado a los adolescentes de esta época y los han ido ubicando en ciertas cohortes, ¿no?, poniendo ciertos nombres, ¿sí? Esto sale en los memes, en las redes sociales, etcétera. Se habla, qué sé yo, de la generación perdida, antes de 1900, la grandiosa, la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la Y, qué sé yo, los millennials, y tenemos una generación ya interesante entre 1997 y 2012, que algunos autores y los medios de comunicación, sobre todo el periodismo, suelen situar como la generación Z, y ya a partir del 2010, a la época actual que estamos viviendo, una generación alfa. ¿Okay? Quiero decir que son intentos, para que me sigan bien, de aprender descriptivamente ciertas características comunes de grupos, ¿no?, de personas.
Lo que nos interesa para nosotros a la clínica, o sea, lo que nos interesa a la clínica, esto no siempre es tan útil, ¿sí? No es tan útil porque cuando estamos con un paciente solos, ¿sí? Vamos a ver que cada sujeto que habla subjetiva esto de una manera única, ¿no? Entonces es siempre una excepción, cada sujeto que escuchamos es una excepción a estos grandes grupos Z, alfa, millennials, etcétera, ¿no? Ahora, tampoco podemos hacernos los locos con estas descripciones porque algo nos enseñan. Por ejemplo, esta famosa generación Z es una generación que comenzó a utilizar Internet en una etapa muy temprana de su vida, ¿sí? Piensen ustedes cuando ustedes empezaron a usar Internet. Empecé a usar Internet como a los veintitantos años, una cosa así, ¿no? En cambio, estas son generaciones que se sienten muy bien con la tecnología, con las redes sociales, eh, eh, le permite, por ejemplo, el Internet ser un lugar de escape también a veces a luchas emocionales que tienen los adolescentes, o es un lugar de consulta ante la incertidumbre, ante la ausencia de saber, ante la angustia a veces de la vida. El Internet se empieza a transformar también en un lugar de búsqueda, ¿sí? Eh, Hay una consultora estadounidense, la Spark and Honey, que en 2014 decía que el 41% de esta generación Z pasaba más de 3 horas al día utilizando redes sociales, ordenadores, etcétera, sus celulares, para fines muy distintos del trabajo escolar, ¿ya? Bueno, y para qué decir esta generación alfa, ¿no? Ya del 2010 en adelante, que ya es una generación que nace completamente en el siglo XXI, y que crecieron usando teléfonos celulares, teléfonos inteligentes que les llamamos, tabletas también, qué sé yo, etcétera, y que ahora empezamos a ver bebés y niños que desde muy temprana edad ya están socializados, ya están navegando, ¿no?, en Internet y utilizando estos dispositivos, ¿sí? Alrededor de un 90% de niños pequeños utilizan dispositivos electrónicos al año de edad, ¿no? Incluso un poco antes, a los meses. Hay padres así que muy tempranamente van intercambiando entre el peluche y el celular, entre el chupete y un dispositivo electrónico. Entonces eso está muy presente. Ahora, a nosotros nos interesa para los efectos de esta conversación, nos interesa el punto esencial que la técnica y la tecnología son parte de esta época y estructuran de alguna manera el malestar y el bienestar de los adolescentes contemporáneos, según cómo eso sea subjetivo. Para esto me parece importante hacer una primera distinción también entre ciencia y técnica, ¿sí? Les sugiero mucho a los interesados en este tema que están, o los que están comenzando a sumergirse en estos temas, eh, hay que tomarse en serio esta distancia entre la ciencia y la técnica, para comprender bien qué es lo que está pasando. La ciencia hoy día, los que han hecho un magíster, un doctorado, han pasado por la universidad, aprendieron metodología, investigación. La ciencia se mueve al ritmo de su método científico, con la lentitud propia del método. Eh, la ciencia además hay una cierta verdad que le responde, podríamos decir, que se construye algo que el mundo le contesta. En cambio, la técnica, ¿sí?, a la cual nos estamos refiriendo, posee esto que decía al principio, una aceleración vertiginosa, y que además tiene una incidencia inmediata en todos los rincones del mundo y de la existencia humana, ¿sí? O sea, de nosotros, ¿no? O sea, mientras la ciencia, por ejemplo, se publican en revistas especializadas, qué sé yo, en revistas a veces que hay que pagar, revistas científicas para poder leerla, para nuestro mundo, la técnica, en cambio, estamos al día con todo lo que está pasando, y los últimos meses ha sido una explosión de noticias en torno a ChatGPT y cómo esto nos está cambiando completamente, ¿ok? Y esto es irrefutable que nos está cambiando la vida, ¿ok? Bien. Y bueno, con respecto a hablar de la técnica ahí, nosotros
podríamos decir que los instrumentos técnicos, los objetos técnicos, los seres humanos nos hemos relacionado con ellos desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Desde sus orígenes, el ser humano se ha caracterizado por relacionarse con ciertos objetos técnicos. Ahora, hoy día una característica de esta época es que empieza a acelerarse la integración, la posibilidad de integración entre estos objetos técnicos y el propio organismo, ¿sí? La cultura pop, por ejemplo, tiene muy presente la figura de Darth Vader, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de Obi-Wan que le dice a Luke, bueno, él es tu padre, pero muy poco queda de Anakin porque es más máquina que hombre, pero hay una integración, ¿no? Entonces, estos dispositivos, por ejemplo, que empiezan a ser externos, o sea, partieron siendo externos al ser humano, de repente empiezan a integrarse con los tejidos orgánicos, con los tejidos biológicos. Entonces, vamos avanzando, según Gustavo de Sal, un psicoanalista español, hacia una producción de seres en que los límites, ¿ya?, entre la estructura orgánica y la mecánica se empiezan a diluir, ¿ya? Ese es el mundo en el cual están empezando a vivir nuestros adolescentes y estas generaciones que estamos mencionando, ¿ok? Oponerse, por ejemplo, a todos estos procesos, por ejemplo, pensando en la deshumanización, en los peligros para la humanidad, a mí me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Además que vuelvo a la idea de que la ciencia no tiene, la técnica, perdón, no posee una propiedad intrínseca mala, ¿sí? Ahí como psicoanalistas más bien creo que tenemos que sumarnos a comprender cuáles son las consecuencias sintomáticas de la técnica y de la tecnología para cada sujeto en particular, considerando también los propios beneficios. Bien, ahora, ¿qué nos interesa destacar a nosotros pensando en los adolescentes? Que la técnica, atención con esto, no es solo una herramienta que resuelve problemas prácticos, ¿ya? Y si hay una idea que me gustaría que se llevaran muy claro hoy día en la noche, es que la técnica no solo resuelve problemas prácticos. La técnica hoy día y la tecnología que se construye a partir de la técnica se constituye en un instrumento de satisfacción, ¿sí? De satisfacción. Voy a decirlo en términos psicoanalíticos, es una experiencia de goce, ¿ya? La técnica hoy día apunta al goce. Esto es un concepto psicoanalítico, lo delimita un psicoanalista francés, Jacques Lacan, que lo extrae de Freud, ¿ah? Freud no habla de goce, pero Lacan lee a Freud y delimita un concepto y le pone el nombre de goce. Hace de las ideas freudianas un concepto. ¿Dónde encontramos esta idea de goce? Permítanme 5 minutos de detenerme un poco en esto para que lo podamos juntar con adolescencia y tecnología. ¿Okay? La idea de Freud es que cuando alguien repite algo sistemáticamente que le hace mal, ¿sí?, que no puede abandonar, ¿sí?, como dice ahí, Freud inmediatamente dice, si no lo puede abandonar es que de alguna manera encuentra ahí una satisfacción, ¿sí? Esto hace que nosotros los seres humanos a veces nos satisfacemos en cosas que no son placenteras, también nos satisfacemos a veces en cosas eh, que, eh, eh, que nos agobian o que de alguna manera nos duelen, ¿sí? Por eso hay que distinguir entre placer y goce, ¿ok? Esto es una paradoja, ¿no? Una satisfacción paradójica. Y a mí me encanta esta idea porque rompe un poco con el esquema aristotélico en el cual estamos basados, ¿no? Que nosotros los seres humanos en realidad nos orientamos por lo que nos hace bien. Y eso no es así. Nosotros los seres humanos a veces nos orientamos por cosas que no van en la dirección de nuestro propio bien. ¿Ah? Y ahí aparece entonces toda la labor clínica que hacemos. Nos consultan a veces porque los sujetos no pueden dejar de hacer algo que les hace mal. ¿Ok? Entonces, lo revolucionario de Freud y que lee Lacan con este concepto de goce es
plantear que podemos encontrar satisfacción en algo que nos hace mal, ¿sí? Y esto no lo encontramos todos los días en la clínica, ¿sí? La chica, 17 años, 16 años, que está pololeando con un chico tóxico, celópata, que la hace sentir mal, la denigra, y que ella no puede dejarlo, ¿sí? No puede dejarlo, no puede separarse de él, una y otra vez, ¿ok? Eh, Lacan, en uno de sus seminarios, seminario 20, va a plantear a propósito de esta idea de goce una característica, ¿no? Que es algo que no sirve para nada, ¿sí? Además, ¿no? No tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando yo lo hago, a veces estoy durmiendo y en realidad enciendo el celular y me pongo a ver Instagram, ¿no? Y una reel, otro reel, otro reel, otro reel, y algo que no conduce a ninguna parte, ¿no? No sirve para nada. No sé si ustedes se han visto en esa situación, ¿no? A mí este no sirve para nada, me parece fantástico porque es lo que describe Freud exactamente cuando habla de la pulsión oral. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de eso, pero sin detenerme mucho en el tema psicoanalítico, Freud se da cuenta que el bebé en el chupeteo no le sirve para nada. Para succionar leche, sí, pero después que se va al pecho materno, deja de alimentarse, ese chupeteo poco le sirve para alimentarse. Entonces ahí hay un plus de Freud, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con la alimentación, ¿no? Es una satisfacción de otro orden, algo que no responda a la necesidad de alimentación, sino que tiene algo de excesivo, ¿sí? Entonces, esa satisfacción excesiva que incluso puede llegar a ser displacentera, ¿no? Pero que no se puede abandonar, ¿ok? Naparstek, un psicoanalista argentino, dice que es lo que descubren los que trabajan tratando de desentrañar a quién es un asesino en serie, ¿no? Los asesinos en serie se les descubre inmediatamente porque hay un patrón de satisfacción, una satisfacción especial, algo ahí único, que hace que siempre repita, siempre repita. Entonces el asesino en serie siempre mata de la misma forma y no puede dejar de hacerlo, ¿no? No es alguien que se detiene, sino que no puede dejar de hacerlo. Entonces mata a las víctimas de la misma manera y entonces los que se trabajan en investigación policial de alguna manera saben que ahí hay un goce puesto en juego, ¿ok? Entonces está esta idea del goce como una satisfacción bastante especial, ¿ya? Eh, ¿A dónde vamos? Voy a adelantar algunas de las cosas que había escrito eh, con respecto a esto, para que vayamos avanzando a lo fundamental. Eh, Cuando la gente va a terapia, sin duda que hay muchos que han tenido la experiencia de estar en terapia, vamos entonces porque hay cosas que nos hacen mal y que no podemos abandonar, ¿ok? Entonces, esto cambia el horizonte de la clínica, ¿sí? Cambia el horizonte de la clínica. Hay que trabajar esto, ¿sí? Algunos psicólogos dicen, bueno, hay que trabajar, hacer terapias breves, hay que ir al síntoma inmediatamente y sacar el síntoma. Freud, se los digo al tiro, era el primer terapeuta que hizo terapia breve. ¿Ah? Si alguien inventó terapia breve fue Freud. Lo que pasa es que se dio cuenta rápidamente que las terapias breves no servían porque la gente, por ejemplo, solucionaba algunos síntomas muy rápidamente, pero esos síntomas después volvían de otra forma, con otro disfraz, con otro modo, ¿no? Entonces la terapia ya no puede ser solo desaparecer síntomas, como sí se dedican algunos colegas, que dicen, no sé, hay que centrarse en esto, en lo inmediato, etc. Y Freud dice, no, tenemos que ir a ver cuáles son las condiciones de producción del síntoma que están ligadas a esta experiencia de goce que estoy hablando, ¿ok? Bueno, eh, una cosa más sobre el goce y continúo. Las máquinas no gozan, ¿sí? ChatGPT, uno se puede sentar a conversar con ChatGPT horas, horas, horas y horas, y las máquinas no gozan.
Uno les puede decir, te necesito, no te vayas, dame un consejo, etcétera. Podemos tener diálogo hoy día con ChatGPT, que es entretenidísimo, no sé si ya han tenido la experiencia, eh, pero no gozan, ¿no? Tienen lenguaje, pero no tienen cuerpo, ¿sí? No tienen cuerpo, ¿no? Un cuerpo que goza, ¿sí? En los animales tenemos cuerpo, pero no tenemos lenguaje, ¿sí? Entonces, en cambio los seres humanos es un cuerpo hablante, hay una articulación entre cuerpo y lenguaje que hace que las cosas sean bastante más complejas. ¿Mm? A mis estudiantes siempre les digo que los animales no tienen problemas de estos excesos, ¿sí? Qué sé yo, la jirafa obesa, el hipopótamo anoréxico, son cosas más bien que son de la experiencia humana de un cuerpo hablante, un cuerpo que goza y que habla, ¿ok? Pero ChatGPT no tiene cuerpo. Entonces, ahí hay una distinción, ¿ok? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque mi tesis, que es la que quiero sostener ahora con ustedes, la podemos discutir, ¿ah? Es que la técnica hoy, la técnica y los avances tecnológicos, ya no solo fabrican instrumentos, se constituyen todo el rato, como una forma de saber del goce de cada sujeto, ¿sí? La ciencia no le importa esto, ¿no? No está ocupada del goce ni de los deseos de las personas, ¿no? En el método científico no quiere tener nada que ver con esto. En cambio, la técnica sí, la técnica quiere saberlo todo sobre el goce, ¿sí? Quiere saberlo todo sobre el goce. Eh, ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se las arregla? ¿Sí? Bueno, nosotros producimos mucha información a lo largo del día, cómo interactuamos, por ejemplo, con Internet, pinchamos esta página, esto, buscamos aquí en YouTube, nos detenemos en este reel, ponemos like, etcétera, ¿no? Y todo eso son datos que vamos entregando libremente, que vamos entregando libremente y que van dejando trazos, marcas, huellas, ¿no? Que rápidamente son analizadas, pero siempre para extraer algo fundamental, ¿sí? El cómo gozamos, cómo cada uno goza, la singularidad de nuestro goce, ¿sí? Eh, Fui a dar una charla de esto con unos estudiantes de educación media que me invitaron y hablábamos, por ejemplo, antes eh, de la prueba o rechazo, ¿no? Del tema constitucional, y salió esta conversación con los chicos, porque los que eran, por ejemplo, de un sector más de izquierda, se dieron cuenta de que su interacción, ¿sí? En las redes sociales hacía que todo el rato la información que le aparecía, los reels, los memes, etcétera, coincidía inmediatamente con lo que para ellos era deseable de escuchar, ¿no? Y lo mismo la gente de este curso, habían otros que eran de derecha, y los algoritmos de las redes sociales rápidamente le mostraban las cosas como que estaban de acuerdo con lo que pensaba, ¿no? Con lo que se sentía gustoso, gozoso, ¿no? Entonces, vamos dejando huellas y todo esto se analiza y entonces se nos devuelve, ¿sí? Eh, un producto para que cada uno satisfaga eh, su propio programa de negocio, ¿ok? Ah, por ejemplo, Amazon lo hace increíble. Consumo mucho eh, libro digital para Kindle, ¿sí? Me gusta mucho la digitalización. También me encantan los libros, pero lo de Kindle, de poder andar con la biblioteca ahí en el bolsillo, me fascina. Y es increíble, por ejemplo, que terminas uno y Amazon inmediatamente te ofrece el libro que se ajusta a ti, ¿sí? Esto es para ti, no es para otro, ¿no? Esto es para ti, ¿sí? Entonces, o sea, Amazon sabe que existe una relación inmediata entre demanda y satisfacción, ¿ya? Eso lo encuentro
muy interesante, ¿ok? Muy, muy interesante. O sea, que hoy día nuestra interacción en el mundo digital inmediatamente entrega un saber sobre el goce. Y la técnica y la tecnología, ¿sí?, apunta a nuestro goce, ¿sí? O sea, los celulares no son para ver la hora ni para llamar por teléfono, ¿sí? Son utensilios con los cuales gozamos. Piensen esto en cómo se vive en la adolescencia, ¿no? El adolescente que está descubriendo la masturbación, descubriendo su cuerpo, etcétera, cómo esto se integra a su vida cotidiana, ¿ok? Ah, Marx hacía una distinción clásica que era entre valor de uso y valor de cambio, ¿cierto? Eh, entonces, para pensar, por ejemplo, en la producción de objetos y en el capitalismo. Entonces Lacan dice, no, a esa vieja distinción valor-uso, valor de cambio, hay que agregarle el valor de goce, ¿sí? No solo es una plusvalía, un plusvalor, sino que hay un plus de goce. Este exceso que nos entregan los objetos con los cuales nos relacionamos desde la técnica y la tecnología. ¿Ok? Bien, llegamos ahí. No sé si conocen esta serie que se llama Black Mirror. Eh, Se las recomiendo para los que quieren meterse en esto. En general, como trabajo con adolescentes, con jóvenes, con adultos, me interesan mucho las series de televisión y también consumo entonces hartas series de adolescentes y de ciencia ficción. Entonces esta me interesó mucho, Black Mirror. No sé si todos la conocen, se la recomiendo mucho. Eh, Ahí el creador de la serie dice que Black Mirror, se llama espejo negro en inglés, eh, se debe a que es lo que tú encuentras en cada muro, en cada escritorio, en la palma de cada mano, la fría y brillante pantalla de un televisor, un monitor, un smartphone. ¿Ok? Ese es el mundo en que estamos habitando y ese es el mundo que también nos está transformando. ¿Ok? Nos está transformando. Y hay que comprenderlo, ¿sí? No hay que, insisto, ni demonizarlo ni idealizarlo. Hay que tratar de comprender cuáles son los efectos sintomáticos, por ejemplo, de la adolescencia contemporánea, ¿ok? Eh, bueno, esto Black Mirror, la serie es fascinante porque va mostrando los efectos vertiginosos de la tecnología en la subjetividad contemporánea y a los caminos a los cuales nos lleva, ¿sí? Y que esto es cada vez más rápido, cada vez más rápido. Hay una ley de Gordon Moore, que fue el que fundó Intel, recordarán la marca Intel de los procesadores, en todos nuestros computadores en general hay un procesador que se llama Intel, y hay una ley de Moore, la ley de Moore dice que el número de transistores en un microprocesador se duplica cada 2 años. O sea, imagínense esta duplicación es una progresión geométrica, los cambios de la tecnología, entonces, bueno, eh, esto nos está llevando a terrenos que nosotros no conocemos, ¿sí? A espacios que nosotros no conocemos. Entonces, esta serie trata de ir por ahí, ¿ya? Eh, Recomiendo mucho esto para poder escuchar a adolescentes en esta época, ¿sí? Conocer sobre ciencia ficción también, ¿no? De joven me interesó mucho, por ejemplo, Julio Verne, me encantaba cómo Julio Verne se adelantaba a un montón de cosas que no estaban creadas, y después entonces empecé a leer a Frank Herbert de Duna, Isaac Asimov, Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, y entonces de repente me topo con esta de Black Mirror, que me empieza a hacer pensar en mundos que no conocemos y posibles derroteros de la tecnología. ¿Ok? Había hecho una especie como de, de capítulos para que vean, que está relacionado con algunos adolescentes y los efectos que esto tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un capítulo dedicado a una chica, una niña, con una madre soltera muy aprensiva y que entonces le implanta un dispositivo
de alta tecnología, y entonces que podía monitorizar la ubicación de su hija en todo momento, ¿ok? O sea, la peor pesadilla para un adolescente, ¿no? ¿Se fijan? La madre se vuelve el todo visión, una omnipotencia de todo visión, ¿ok? No está esta idea de que uno puede, por ejemplo, de repente esconderse de los ojos de los padres, cerrar la puerta de la pieza, que es lo que necesitan los adolescentes, sino que eh, vemos cómo la tecnología, por ejemplo, va haciendo que estamos eh, en vitrina para todo el mundo y que además los adolescentes lo hacen voluntariamente, ¿no? Subiendo todo el rato sus historias, hay una especie así como de imperativo de ir subiendo lo que uno va haciendo a las redes sociales, ¿ok? Ah, y en esta serie Merlí, este filósofo que trabaja con adolescentes, él les dice a los adolescentes, ¿no? O sea, vive una sociedad donde si tú no te muestras, no existes. ¿M? Hay algo así que se vive en la adolescencia contemporánea. Si tú no te muestras, como que no existe. Entonces los adolescentes desesperados subiendo todo y muy ansiosos esperando un like, ¿no? El que te digan, por ejemplo, si te gusta o no te gusta. Entonces, ahí hay un capítulo, por ejemplo, de Black Mirror que es de una chica que es una sociedad organizada en torno a los likes, ¿sí? Entonces, todos vivimos pendientes de la popularidad que tenemos en las redes sociales. Si tú tienes más popularidad, tienes algunos premios, descuentos, etcétera. Y si tienes menos eh, produces contenido que a la gente le gusta poco, la sociedad misma te castiga, ¿no? Entonces, este capítulo explora un poco esta idea, ¿no? Eh, y bueno, terrible el final, yo ahí se lo recomiendo un montón. Bueno, entonces, todas estas posibilidades, ¿sí? Nos van dibujando un mundo con infinitas eh, consecuencias para los adolescentes. Y hay ciertas figuras clásicas que uno escucha en la clínica, por ejemplo, de los padres quejándose, ¿sí? Por ejemplo, la figura del hiperconectado. Eso no estoy diciendo nada nuevo, nada que ustedes no hayan escuchado, ¿sí? Los padres se quejan, está todo el día en la computadora, estamos en el almuerzo el domingo, está todo el día ahí con el celular, no puede despegarse la pantalla de este Black Mirror, ¿ok? Y entonces los padres te preguntan, ¿no? Yo esto lo voy a trabajar la próxima semana, te preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es bueno que pase en la pantalla? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas? Y yo pienso, esta va a ser la posición que yo voy a sostener como clínico la próxima semana, que no tiene que ver con cuántas horas, sino el modo de relación que establece ese adolescente con ese objeto. O sea, no es el objeto en sí ni bueno ni malo. El celular no es ni bueno ni malo. ¿Ah? Hay que comprender cuál es la relación que establece este adolescente con ese objeto. ¿Ok? Ahora sí, entender los efectos que esto trae. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, ¿sí? Y, por ejemplo, eran las 9 de la noche y quería llamar a un compañero de curso para ponerme de acuerdo para el día siguiente, inmediatamente mis papás me frenaban en seco y me decían, este no es horario para hablar por teléfono, ¿sí? Eso tiene efectos en la adolescencia y en la vida cotidiana, ¿no? Se genera un espacio privado, un espacio público, se genera una dentro de la familia y una fuera de la familia, ¿sí? Hay fronteras claras, son fronteras que hoy día se desdibujaron completamente en la adolescencia, ¿no? O sea, el adolescente está siempre hiperconectado esta frontera entre lo privado y lo público, o que hay horas para esto, no, esto es un continuo, siempre conectado, ¿sí? Entonces, hay que ver, por ejemplo, cómo, de qué sufre ese adolescente a veces con estar siempre conectado, ¿sí? No es raro escuchar en la clínica, ¿sí? Temas que vamos a trabajar, ¿no? No es raro escuchar en la clínica que
la chica que sufre porque, o un chico que le envió un mensaje al pololo y el pololo lo dejó en visto, ¿no? O sea, uno dice nuevos problemas y sufrimientos, ¿no? Porque se asume que si yo te envío un WhatsApp inmediatamente, espero la respuesta inmediata, ¿sí? Y el sufrimiento que se vive con respecto a la inmediatez, ¿sí? O sea, la inmediatez también es algo que se sufre, ¿se fijan? Por eso les decía esto, esta idea de goce a mí me parece muy interesante porque es una satisfacción paradójica, ¿no? No es algo placentero, si los mismos adolescentes de repente se dan cuenta de que este exceso les hace mal. ¿Bien? Eh, Hoy día también los colegios están desesperados, las universidades también, con el uso de las nuevas tecnologías y, bueno, el acoso virtual, el ciberbullying, lo que empieza a pasar en el mundo digital. ¿Ok? Eh, yo trabajo en la universidad también y tú te topas con colegas, profesores que le tienen mucho miedo, por ejemplo, a ser funados, ¿sí? Mucho miedo a ser funado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de repente un alumno que dices algo en clase, etcétera, te lo sacan fuera de contexto, salen las redes sociales, y entonces empieza una especie como de persecución, funa en las redes sociales. Bueno, esas son posibilidades contemporáneas hoy día. Eh, Acusaciones de abuso, etcétera, que no estoy diciendo que sean verdad, falsa, etcétera, pero hay ley, ¿no? Hay ley. Entonces, a veces eso también mete a las personas en ciertos problemas en esta hiperconexión, que pareciera que funciona en una dimensión distinta, por ejemplo, al lazo social organizado por una ley, ¿no? Se vive como si la ley no existiese y uno podría decir cualquier cosa por las redes sociales sin hacerse cargo de sus palabras, ¿no? Entonces, en los trabajos con los colegios, ¿cómo trabajamos con los adolescentes de que la palabra sigue teniendo somos responsables de nuestras palabras? Entonces, independiente que las palabras en el universo de Internet, en el mar de información, se pierdan, o pueden ser anónimas, ¿sí? Por ejemplo, llegar y funar a alguien o acosar a alguien, o decir algo de alguien por las redes sociales de modo anónimo. O sea, no, pues ¿cómo nos hacemos cargo de algo que es un valor para el lazo social, ¿no? Hoy día hay mucha preocupación por todos los peligros del ciberbullying y el acoso sexual y las problemáticas de convivencia que hay en torno a la, a la hiperconexión, ¿ok? Estaba pensando también, un tema que es importante a destacar a propósito de estos efectos, es que también el formato Instagram, por ejemplo, ustedes saben poner el corazón, o un like, ¿no? Como se le llama, empieza también a favorecer un tipo de pensamiento, ¿sí? Que es binario, ¿sí? Es una forma binaria de pensamiento, ¿no? Algo que reduce un poco eh, reduce la complejidad del pensamiento, sino que tú dices me gusta o se quita, ¿no? Y entonces eso también tiene consecuencias en los adolescentes, en una especie como de simplificación del pensamiento o ausencia, por ejemplo, de un pensamiento crítico que invite, por ejemplo, a darse cuenta de la complejidad a veces de las opiniones, etcétera. O sea, se sube un meme y me gusta, no me gusta, ¿no? No hay término medio. Entonces vamos avanzando a un pensamiento binario y que las redes sociales, el uso de tecnología lo promueven, ¿ok? También como las redes sociales para los adolescentes empiezan a transformarse en una especie así como de descarga, ¿no? Basurero. Yo ahí puedo decir todo lo que quiera, insultar, agredir en los comentarios a las personas, algo que no me guste, y sin hacerme cargo de las palabras porque soy un anónimo más. ¿Ok? Entonces, me parece que uno de los efectos también de la tecnología en la adolescencia contemporánea nos podría conducir a una decadencia de la palabra, ¿sí? Una decadencia de lo simbólico,
y que eso también podría conducirnos a lo peor. Hay que ver caso por caso, ¿no? Hay que ver caso por caso, ¿ya? Voy a un último punto y abrimos la conversación. Lo que nos empieza a pasar, y a los adolescentes con mayor razón, estas generaciones que estábamos destacando, nos empieza a pasar en que la tecnología tiene efectos eh, sobre la velocidad con que vimos la vida, ¿no? Ah, y empieza a haber entonces una especie así como de actitud ansiógena con respecto a la velocidad. No sé si ustedes han visto alguna vez a un adolescente con un wifi lento, con una débil señal, se empiezan a angustiar, ¿sí? Empiezan a sentir mucho malestar. Entonces, no estoy diciendo que antes era mejor o peor, estoy diciendo que estos son problemas de esta época actual, ¿ah? Hay algo de la hiperconexión y de la inmediatez, ¿sí? Que eh, favorece o facilita, en algunos casos, uno por uno, cierta ansiedad o cierta imposibilidad de que haya una espera, ¿sí? De que haya una detención, un punto de detención. Y a veces es algo que tenemos que trabajar en la clínica, ¿sí? ¿Cómo podemos, por ejemplo, ir poniendo algunos cortes, algunos momentos de espera, algo de pausa, porque el adolescente ahí que va a toda velocidad con el ritmo de la época, en este goce sin freno, ¿cómo ponemos algo de pausa para poder recuperar un alivio que no va en la línea de esta satisfacción de algo que nos hace mal? ¿Ok? Bien, son las 8:57. Hablando de velocidad, hablé a toda velocidad, pero eran muchas ideas que tenía que transmitir en esta horita para dejar los invitados para la próxima semana, para nuestro trabajo ahí sobre la clínica psicoanalítica con adolescentes. ¿Ok? Eso. Eh, para la reflexión, insisto en los puntos iniciales. Nuestra, nuestra tarea, a los que nos interesa la salud mental, no va por la línea de idealizar o demonizar, eh, sino que podamos comprender estructuralmente lo que está pasando, que vamos a toda velocidad y esto va en aumento, eh, y ver cómo eso para cada adolescente en particular tiene efectos que a veces son una solución, que traen algo de bienestar, o que para algunos se transforman en un malestar insoportable que lleva a lo peor de cada uno de nosotros y que también podría llegar a lo peor a veces de la sociedad, como un poco la línea que explora Black Mirror. Eso. Muy bien, muchas gracias por la atención y ahora entonces dejamos la palabra abierta para que conversemos un ratito, ¿ok? Vamos a dar la palabra en orden, según las personas que fueron levantando la mano. Así que vamos con Elías Salinas. Ya, Hola Elías. acá, hola, hola, ¿qué tal? Mira, en primer lugar, Carlos, me felicito por tu capacidad de síntesis en la presentación, la cual la encontré bastante interesante en cuanto al contenido y cómo lo abordas. Lo que sí, igual, también es bueno mencionar que indirectamente toda persona, sea neurotípica o neurodiversa, a la larga yo creo que el siguiente paso de la evolución humana es que tarde o temprano todos nos vamos a transformar en un cyborg. Un ejemplo práctico es el mismo hecho de usar tu smartphone, que cuando te lo roban o se te pierden, tú te desregulas y no sabes cómo reaccionar frente a esas circunstancias o a un extravío. Además, por lo que también te da mucha utilidad en tu vida cotidiana, no solo en establecer redes sociales.
por ejemplo, estos conceptos de lo que es la telehealth, la telesalud, yo lo leí en mi época de estudiante pregrado y lo vi acá algo como que estaba fuera de mi distancia y fuera del alcance lógico y, en mis tiempos y en la realidad cultural de Chile. Y ahora es parte de nuestra idiosincrasia, prácticamente la telemedicina. Ujú, ujú. Sí. También el otro tema es que influye mucho lo que tú hablas de tu generación, que también con la mía contrastan, y son los mismos temas de las conductas adaptativas de todo ser humano, que estas tienden a ser dinámicas con el tiempo y son moldeables, de acuerdo a las demandas de la sociedad y del avance tecnológico. Mm. Sí, muy interesante, gracias por tu reflexión. Sí, efectivamente comparto contigo de que un camino posible y tiene que ver con esta integración tecnológica con este cyborg, ¿no? Hay un manifiesto cyborg y que sí, hay algunas corrientes filosóficas que lo ven venir y lo ven con mucho optimismo por lo demás, ¿ah? Lo ven con mucho optimismo. Yo trato de ser prudente con optimismo, como les decía, o demonizar, sino más bien ir viendo los efectos que va teniendo en cada sujeto. Oye, hay 12 participantes, levantaron la mano, no tengo idea quién está primero, ahí no sé cómo es esto. Es literalmente el orden. Ahora viene Mariana Valenzuela. Gracias, gracias. Mariana, adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Ya, Te ¿se escucho escucha? bien. Te escucho súper bien. Perfecto. Buenas noches, en verdad muchas gracias por tu presentación, estuvo muy buena en toda, de principio a fin, como se comprendió. Y bueno, yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en una escuela y también en clínica, y me parece muy interesante el cambio que ha habido respecto a el sobrediagnóstico del TEA. Por un lado, también como entendiendo el subdiagnóstico que había anteriormente por la falta de herramientas, pero también en cómo las tecnologías han afectado en estos criterios que tenemos del DSM-5, por un lado de la interacción y comunicación social, que se ven claramente mermadas entre que la pandemia y la tecnología se han hecho muy presentes, y por otro lado con las conductas estereotipadas, que también, o sea, y restrictivas, que también han sido eh, claramente afectadas por la pandemia y tecnología. Entonces creo que también la forma en que definimos salud mental y cómo definimos como lo neurotípico, lo neurodivergente, todo eso tenemos que sí o sí tener en perspectiva este enfoque del cual estás hablando. Mm, sí, sí. Sí, bueno, creo que hay mucho trabajo por delante. Nosotros tenemos una definición de salud mental que es bastante añeja, ¿no? O sea, hay que trabajar en una nueva definición de salud mental. Hay algunos autores que están escribiendo sobre esto, porque la verdad que es una definición que ya tiene más de 50 años, 60 años, y que no sé si se adecua al contexto contemporáneo. Y lo otro con respecto al tema de los diagnósticos, sí, hay que ver realmente para qué diagnosticamos y bueno, el diagnóstico, ok, no nos puede evitar que cada sujeto con un diagnóstico TEA, igual tenemos que ver cómo inventamos, cómo le ayudamos a inventar un lugar en el mundo para esa persona, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos mucho trabajo por delante con respecto a los diagnósticos y a la salud mental. Sí. Javiera Chambilla es la que viene, parece. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha súper bien, sí. Buenas noches, me gustó mucho la presentación. Dentro de mi reflexión lo que pude rescatar, que sí, al menos para mí fue bastante choqueante el hecho de que además de ver ya del 6 y 11, que se habla como de un trastorno de los videojuegos y esto de lo que se está viendo de la tecnología. Me pareció bastante interesante poder escucharlo y ver su punto de vista. Y mi duda es si ya que esto de la tecnología y que de la adicción está dentro de las adicciones, y además de que se puede tomar como un cierto trastorno, por lo que podría entender, existirá como
dentro de la terapia. ¿Cómo se podría ver, como qué enfoque se podría utilizar para esto? Sí. No sé si se me entiende. Sí, te entiendo súper bien. Bueno, con respecto al enfoque, ahí yo lo que comentaba al principio, yo soy psicoanalista y nosotros los psicoanalistas somos digamos, rareza hoy día en el mundo contemporáneo a propósito de que nuestra técnica, nuestra tecnología sigue siendo el uso de la palabra, ¿no? Y entonces cuando uno tiene a veces estos trastornos, estos diagnósticos, etcétera, eso no nos puede llevar a renunciar, por ejemplo, a la palabra y saber qué significa para un sujeto o para qué hay en un sujeto que, por ejemplo, no puede vivir sin conectarse a las redes sociales. O sea, me ha tocado tener pacientes adolescentes, voy a hablar de eso también en el curso, que la red social viene, o sea, o el estar en la pantalla, viene a ser también una especie de alivio ante la angustia que experimenta al encuentro con el otro, ¿no? Con el otro sexo. Estoy pensando, por ejemplo, en un adolescente que eh, antes habían ritos, compañeros, vamos a la fiesta, grupos de hombres que iban juntos, conocían grupos de amigas, etcétera. Los adolescentes tenían eh, cierto acompañamiento con el grupo para vivir todo lo que empezaba a pasar en torno a la sexualidad que había bastante poca, a veces información, qué sé yo, ¿no? Y hoy día de repente la pantalla, ¿cómo le permite a un chico, por ejemplo, no toparse con la angustia de conocer cuerpo a cuerpo una persona, ¿no? Y hablar de eso, ¿no? A mí me parece que eso fue muy importante porque todo lo que le angustiaba a este chico, él podía flirtear por internet, por las redes sociales, etcétera, o sea, una chica, pero el cuerpo a cuerpo era algo que la presencia de la otra persona no, lo dejaba sin palabras, ¿sí? Como este chico indio Rush de Big Bang Theory, ¿no? Él no podía hablar con otra mujer. Y entonces la tecnología era algo que él usaba para evitarse la angustia de encontrarse con otro. Y eso fue algo que trabajamos durante un tiempo. Mm, Muchas gracias. Cristóbal Carreño. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, Cristóbal? Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer por la presentación, me pareció súper interesante y mi pregunta va orientada a una frase que salía en la presentación sobre el goce y las conductas que son repetitivas. Eh, ¿Usted qué recomienda como para poder disminuir o apaciguar un poco esas conductas que a uno les hacen mal? ¿Y qué tipo de terapia recomienda usted como para poder tratar eso? Bueno, yo recomiendo el psicoanálisis, ¿no? Eso voy a decir súper majadero con lo que trabajo porque hay un montón de terapias que pueden levantar algunos síntomas que se presentan, pero que no necesariamente apuntan a las condiciones de producción sintomática. O sea, en verdad que cuando de repente tú levantas un síntoma, los síntomas después vienen disfrazados de otras cosas, ¿no? Porque hay un programa de goce de ese sujeto, del cual el sujeto no sabe y no quiere saber, y que eso es lo que posibilita un psicoanálisis, que uno pueda tocar eh, algo de esto, que no tiene nombre porque está a nivel ahí de lo pulsional, de lo que no entra, por ejemplo, en el diagnóstico, de algo que no entra en la clasificación del DSM, sino que es algo muy singular de ese sujeto. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Primero, estas conversaciones que estamos teniendo para entender las coordenadas de la época a las que se enfrenta un adolescente, y después de eso poder trabajar con un adolescente de ver cómo se las ha arreglado ese adolescente, uno por uno, ese adolescente, ah, con su época y con su cuerpo, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tuvo que inventar algo con su propio cuerpo.
con ese cuerpo que no nos gusta, que nos gusta, que nos llevamos bien, que no nos llevamos bien, que de repente se nos independiza, nos responde, no nos responde, está fatigado, está excitado, cómo cada sujeto se las arregló con ese cuerpo. Entonces, me parece que ahí el psicoanálisis sigue siendo una práctica que tiene todo su valor hoy día, sobre todo que vivimos una época que empuja al para todos, ¿no? Ah, es esta terapia, es para todos los TEA, es para todos los, qué sé yo, déficit atencional, es para todos los alcohólicos, para todo esto. No, es como, por ejemplo, agarramos el alcoholismo de un sujeto, ¿sí? Y devolverle la dignidad de sujeto a la palabra y ver qué del alcohol le ha permitido arreglarse con la vida primero, ¿no? Entonces, hay algo ahí primero de comprender de lo sintomático para poder trabajarlo. Eso, Cristóbal, no sé si te contesto. Y por mientras se prepara Mariana, que está ahí en la fila. Ya, esta va a ser nuestra última pregunta debido al tiempo con Mariana. Así que sigamos con ella. Hola, ¿se escucha? Se escucha, sí. Ya. La profe, en primer lugar, muchas gracias por la exposición, muy interesante el tema. Gracias. Bueno, mi pregunta, mientras le estaba respondiendo a Cristóbal, creo que fue el de delante, entré como en conflicto con mi pregunta porque quería preguntarle a nivel súper práctico, ¿cómo trabajar con un adolescente que está acostumbrado a todo esto que nos dijo de la hiperconexión, de la inmediatez, sus problemas de angustia? Pero cuando lo respondió el compañero anterior, decía esto de que hay que atender a cada individuo con sus propios problemas, con su propia, o sea, cada individuo por separado. Pero igual así como, si me podría dar como un tip, una recomendación de cómo trabajar a nivel general la angustia que se presenta en los adolescentes con estos temas, inmediatez, hiperconexión, eso. Sí. Bueno, un tip que te puedo dar, no sé si se pueden dar tips en 2 minutos, pero yo un tip que sí te puedo dar es el siguiente, que en general los adolescentes hoy día reivindican completamente el lugar de la palabra. Y en general tú te topas con adolescentes que están buscando algún lugar donde se les escuche de verdad, ¿sí? Donde se les escuche de verdad. Y entonces cuando llegan los adolescentes a la consulta, y lo voy a trabajar la otra semana un poquito más en detalle, pero llegan los adolescentes a la consulta y dicen, pero ¿de qué hablo, no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un adolescente que no sabe de qué hablar, pero vamos con la convicción de que, mire, no importa lo que hable, ya algo se le ocurrirá, ¿ya? Y lo que diga va a ser maravilloso, nos va a permitir agarrar un hilo, algo. Entonces, poder devolverle la confianza a un adolescente de que él tiene algo que decir sobre su malestar, sobre el uso del videojuego, sobre las cosas que iba buscando, eso te lo doy como tip, ¿no? Los adolescentes andan buscando un lugar donde se les escuche de verdad. Y ahí a veces tenemos que hacer esfuerzo, los que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, donde no hay tiempo, donde hay cola, donde hay espera, donde hay que hacerlo todo a toda velocidad. Chuta, a veces como en nuestras instituciones, aunque sean 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, con muy poco tiempo, cómo nosotros ponemos en juego una escucha de verdad a la palabra auténtica de un adolescente. Y no lo escuchamos como un adolescente con consumo problemático de alcohol como todos, ¿no? Sino que no, ¿cómo lo voy a escuchar a él? Y para eso hay que formarse. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿No? Oye, a propósito de lo que decía Juan Ignacio, del tiempo, yo primero quiero agradecerles a todos por sus preguntas. Hay un montón de personas con las manos levantadas, entonces estoy súper contento. Parece que hablamos de algo que puede ser súper interesante seguirlo pensando, seguirlo abordando. No podemos contestar todas las preguntas ahora, por supuesto, pero un gusto haberlos conocido, escuchado.
Y bueno, los que quieran vamos a seguir trabajando este tema y otros en realidad más la próxima semana a propósito del trabajo psicoanalítico con adolescentes, ¿no? Es algo más amplio. Voy a dejar mi correo electrónico en el chat por si a alguien le interesa en algún minuto escribirme y que podamos seguir en contacto conversando sobre estos temas, ¿ok? Ahí está. Adelante, Ignacio. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el seminario de hoy día y por supuesto a Carlos Barría por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Así que vamos.